Estás escuchando La llamada de Paralos, el podcast del Instituto Symposium. Bien, pues arrancamos episodio y también temporada. Y lo vamos a hacer, si te parece bien, escuchando juntos el siguiente corte de audio. Pero antes permíteme que te ponga un poquitín de contexto para que te sitúes. Se trata del segundo debate presidencial de Estados Unidos de 2024, celebrado en Filadelfia el día 10 de septiembre de este año. Podrás oír a los dos candidatos ya confirmados por ambos partidos, es decir, a Donald Trump del Partido Republicano por el estado de Florida y también a Kamala Harris del Partido Demócrata por el estado de California. Y, entre otras cosas, tuvimos ocasión de escuchar lo siguiente. Kamala Harris, let's have a good debate. Nice to see you. Have fun. Thank you. And I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. First, let me respond as to the rallies. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. You talk about extreme. They've destroyed the economy. And all you have to do is look at a poll. The polls say 80 and 85 and even 90% that the Trump economy was great, that their economy was terrible. Donald Trump has no plan for you. And when you look at his economic plan, it's all about tax breaks for the richest people. I am offering what I describe as an opportunity economy. She is Biden. You know, she's trying to get away from Biden. I don't know the gentleman, she says. Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. Hola de nuevo, te extiendo una cordial bienvenida a ti que nos estás escuchando a la tercera temporada de La llamada de Paralos, el podcast del Instituto Symposium. Y en este primer episodio de esta tercera temporada vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Hablaremos tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, hablaremos de política exterior, lo que nos va a llevar también a hablar de Rusia, de Ucrania, de Israel, de India, por ejemplo, o de Japón, ambas Coreas, entre otras regiones de la Tierra. Por supuesto, también hablaremos un poco acerca de la política interior de Estados Unidos y trataremos de comprender un poco más cómo el Partido Republicano ha tenido esta deriva, cómo hemos llegado a este punto. Sin duda va a ser un episodio que te va a interesar. Vas a poder percibir detalles que te van a resultar muy interesantes, que vas a poder trasladar a cualquier parte del mundo desde la cual nos estés escuchando. Y sin duda va a ser algo que vas a querer escuchar más de una vez. Sin más dilación, empezamos. En fin, esto es lo que en español llamamos un debate a cara de perro, pero dejando aparte chascarrillos y demás cuestiones, vamos a entrar a hablar de los debates. Y así es algo que ya dejamos tratado. El primer debate de las elecciones generales entre los principales candidatos fue emitido por la CNN y contó con la presencia del entonces llamado presunto candidato por parte del Partido Demócrata y actual presidente Joe Biden y el presunto candidato republicano Donald Trump. Se celebró el 27 de junio de 2024
y se consideró ampliamente que Biden no se desempeñó, digamos, al 100% en cuanto a sus capacidades y opciones para poder vencer en este primer debate. De hecho, bastantes comentaristas llegaron a pedir que abandonara la carrera presidencial, algo que hizo el día 21 de julio cuando retiró su candidatura a la reelección. El segundo debate es el que hemos tenido ocasión de escuchar este corte de audio, emitido por ABC News, celebrado, como te decía, el día 10 de septiembre. Este debate fue ganado ampliamente por Kamala Harris. Y luego tuvimos otro debate, el debate vicepresidencial, es decir, entre los dos candidatos a vicepresidente por parte del Partido Republicano, J.D. Vance, o Vance, si hablamos con el acento británico, y Tim Walz, por parte del Partido Demócrata. Este debate se celebró en la CBS el día 1 de octubre. En general, 4 debates electorales generales estaban patrocinados por la Comisión de Debates Presidenciales y se tenían que haber celebrado entre el 16 de septiembre y el 9 de octubre de 2024. Tanto Joe Biden como Donald Trump se opusieron al formato y al calendario que proponía la Comisión de Debates Presidenciales. En mayo de 2024, ambas campañas acordaron pasar por alto la Comisión de Debates Presidenciales y celebrar debates alternativos, cancelando, por tanto, dichos debates organizados por la Comisión de Debates Presidenciales. En abril de 2022, el Comité Nacional Republicano votó por unanimidad retirarse de la Comisión de Debates Presidenciales. En concreto, la presidenta del Comité Nacional Republicano, McDaniel, calificó a la organización de parcial y dice que tratarían de encontrar plataformas de debate más nuevas y mejores para los futuros candidatos del Partido Republicano. Este anuncio se produce después de años de tensión entre las organizaciones, incluida una amenaza hecha a principios de año por parte del Comité Nacional Republicano de cambiar por completo las reglas para prohibir a los nominados participar en los debates de la Comisión de Debates Presidenciales. El expresidente Donald Trump, favorito entonces para la nominación republicana, como efectivamente logró, no asistió a ningún debate de las primarias, los calificó todos de innecesarios para su campaña y alegó que había un trato injusto por parte de los organizadores. Con anterioridad, por cierto, ya acusó a la Comisión de Debates Presidenciales de algo bastante absurdo en términos generales, puesto que dijo que la Comisión de Debates Presidenciales había tenido un trato muy injusto hacia él en los debates de 2016 contra Hillary Clinton y de 2020 contra Joe Biden. No obstante, sí que en Fox News, y a Trump, en una entrevista en junio de 2023, sí afirmó que tenía intención de presentarse a un debate contra Joe Biden. El caso es que Biden y Trump se convierten en los presuntos nominados de sus respectivos partidos en el mes de marzo de este año, 2024, y se establece la primera revancha presidencial desde el año 1956. El caso es que también después de la victoria de Harris en el segundo debate presidencial, una vez ya se produjo esa nominación por parte del Partido Demócrata en la persona de Kamala Harris, y visto el resultado, Donald Trump alegó circunstancias varias y el caso es que se ha negado a volver a debatir con Kamala Harris. Esto ha llevado, en términos generales, a la cancelación de por lo menos 3 debates más, si contamos todas las opciones que he ido desgranando. Se debería haber debatido en la Universidad Estatal de Texas el lunes 16 de septiembre.
se debería haber debatido también el 1 de octubre en la Universidad Estatal de Virginia y el miércoles 9 de octubre en la Universidad de Utah, por analizar un poco el debate vicepresidencial entre Tim Walz y J.D. Vance. Podemos resaltar varios aspectos, además de la cuestión del aborto, y se mencionó específicamente el caso de la señora Thurman. Hubo ocasión de escuchar al candidato a vicepresidente por parte del Partido Republicano, el señor Vance, afirmar que Estados Unidos es la economía más limpia del mundo entero, algo que Reuters reputó como una afirmación totalmente falsa. Vance, con respecto a la cuestión del cambio climático, afirmó que tanto él como Donald Trump apoyaban un aire y agua limpios, y sugirió que la mejor respuesta al cambio climático era repatriar la mayor cantidad posible de manufactura estadounidense y producir la mayor cantidad de energía posible en Estados Unidos. Es el famoso Drill Baby Drill de Donald Trump. También sugiere construir, por ejemplo, más plantas de energía nuclear y de invertir más en gas natural. Walz respondió afirmando que el cambio climático es algo real y que reducir el impacto humano es absolutamente fundamental también como país, como Estados Unidos. Además de la energía limpia y la producción de petróleo, afirmó que, cito literalmente, estamos produciendo más gas natural que nunca. Luego habló sobre la necesidad de la mitigación del cambio climático, algo que explicó la ley de infraestructura bipartidista está ayudando a solucionar, está dando pasos en esa dirección. Vance se negó a admitir que Donald Trump perdiera las elecciones. De hecho, afirmó en su literalidad lo siguiente: Tim Walz, estoy centrado en el futuro. Interesante esa afirmación que sin duda sirve para pensar. Pero bueno, sigo con este resumen que os estoy haciendo. La respuesta de Walz fue que esa era una respuesta en sí misma condenatoria. Vance también restó importancia a la gravedad del ataque al Capitolio de Estados Unidos, recuerda, el 6 de enero, y al papel de Donald Trump en la impugnación de los resultados de las elecciones de 2020. Te recuerdo lo que la propia Fox News reconoció, que es que perdió esas elecciones. Vance le preguntó a Walz si apoyaba la censura de las redes sociales. También se le preguntó a Vance cómo implementaría la administración Trump su promesa de campaña de llevar a cabo el mayor plan de deportación masiva de la historia de Estados Unidos y utilizar al ejército de Estados Unidos para hacerlo. Y si los padres que han ingresado al país de manera ilegal serían deportados y separados, por tanto, de los niños nacidos en suelo de Estados Unidos. Esto se debe a que Estados Unidos sigue el principio del ius soli, que otorga de manera automática la ciudadanía del país, de Estados Unidos, a cualquier persona que haya nacido en el territorio de Estados Unidos, sin importar quiénes sean sus progenitores. Ante esta cuestión, Walz respondió elogiando el historial de Harris como fiscal general de California en el procesamiento de casos de trata de personas, y afirmó que Donald Trump no cumplió con su promesa de campaña del año 2016 de construir un muro fronterizo y lograr que México lo pagara. También se quejó de que Donald Trump logró que se desechara en 2023 la ley de seguridad fronteriza bipartidista, que habría financiado agentes fronterizos adicionales. La detección de drogas hubiera sido muy mejorada y se hubiera logrado procesar todo este tipo de cuestiones vinculadas a la seguridad fronteriza de una manera mucho más ágil y rápida. De acuerdo con las encuestas realizadas entre los observadores del debate, se consideró que hubo un empate entre Vance
y Walz. La presentación de Vance fue ampliamente elogiada por los expertos y en ciertos casos se le pudo considerar incluso ganador por parte de ciertos columnistas de algunos medios estadounidenses, como por ejemplo The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, USA Today, también el británico Financial Times o Politico. Otro columnista de MSNBC declaró que Walz había sido quizás el ganador del debate en términos generales. No obstante, a resaltar es que una encuesta de la CBS indicó que el 88% de los espectadores de aquel debate, que alcanzó la cifra de 43 millones, creían que el tono del debate había sido, en términos generales, positivo. Las encuestas muestran, en el momento en que estoy grabando este episodio, es decir, el viernes 18 de octubre, cierta ventaja para Donald Trump en las posibilidades de alcanzar la presidencia, aunque veremos por qué ha ido fluctuando a lo largo del tiempo, desde agosto, en el que parecía que Kamala Harris decantaba la elección presidencial hacia ella, aunque de momento sigue estando todo bastante incierto. Iremos viendo lo que sucede hasta el próximo día 5 de noviembre, que es la fecha de las elecciones. Vamos a pasar a otro bloque a continuación. Bien, después de haber hablado de todo lo que aconteció alrededor de los debates presidenciales, tanto con Joe Biden como con ya los dos candidatos oficiales, es decir, Kamala Harris y Donald Trump, y de hablar del debate vicepresidencial entre Vance y Walz, vamos a comprender qué tipo de elecciones se dan en Estados Unidos el próximo martes 5 de noviembre. Mira, fundamentalmente los electores van a escoger al presidente de Estados Unidos. Además, habrá elecciones al Senado de Estados Unidos. Tienen que escoger 33 senadores. Y habrá elecciones a la Cámara de Representantes o Cámara Baja, donde se tiene que escoger a la totalidad de la Cámara en cuanto a representantes. Además, habrá comicios en 11 estados y 2 territorios para escoger gobernador y legislativas estatales. Esto es lo que veremos el próximo martes 5 de noviembre de 2024, un supermartes electoral donde se escoge todo esto que te he mencionado. Bien, tras aclarar este punto, vamos a situarnos en la línea del tiempo. Y en un primer momento vamos a situarnos en el día 6 de enero de 2021. ¿Por qué nos trasladaremos a ese momento? Ya sabes, lo que sucedió alrededor del Capitolio. Y para hablar de ello, va a ser necesario que haga referencia a una filtración hecha por la propia jueza que está entendiendo el caso, la jueza Tania Chutkan, que publicó hoy viernes 18 de octubre unas 2.000 páginas de documentos de lo que se supone que son las pruebas contra el presidente Donald Trump, por los que está imputado en un juzgado de Washington con la finalidad de intentar revertir el resultado electoral de las elecciones del año 2020. La inmensa mayoría de las páginas se hallan bajo secreto sumarial, de modo que tan solo aparece una palabra, que es obviamente sellado. Entre los documentos del sumario aparece un documento que se atribuye a John Eastman, que es abogado de Donald Trump, y en él se detallan los planes para el día 6 de enero de 2021, planes que tenían la finalidad de que Donald Trump fuese elegido presidente en lugar
del ganador de las elecciones, Joe Biden. El fiscal lo acusa de intentos, cito textualmente, desesperados de robar las elecciones. La jueza decide difundir estos documentos explicando que retenerlos por su posible repercusión política sería algo que constituiría una interferencia electoral. La jueza Tanya Chutkan denegó este jueves, es decir, ayer, la petición de los abogados de Donald Trump de retrasar hasta después de las elecciones la publicación con partes todavía, insisto, que se hallan bajo secreto sumarial, de actas judiciales y pruebas del caso, pues alegaban que esta difusión supondría precisamente una forma de interferencia electoral ante las elecciones presidenciales de noviembre, lo cual es bastante interesante la posición de los jueces de Donald Trump y lo que eso indica de lo que el sumario podría aportar al conocimiento de los electores. En su resolución de 5 páginas, la jueza Chutkan señala que, y cito otra vez textualmente, los efectos incidentales de un litigio en la política no son lo mismo que la interferencia intencionada de un tribunal en ella. Sigo con la cita textual. Es de hecho la medida solicitada por el demandado la que corre el riesgo de socavar este interés público. Si el tribunal retuviera la información a la que el público tiene derecho a acceder únicamente por las posibles consecuencias políticas de su divulgación, dicha retención podría constituir en sí misma o parecer interferencia electoral. Por consiguiente, el tribunal seguirá manteniendo las consideraciones políticas al margen de su toma de decisiones en lugar de incorporarlas como solicita la demandada. Los documentos probatorios están incluidos en 4 anexos y suman 1.889 páginas. En uno de los anexos está el plan sin firmar ni atribuir, pero cuya autoría se señala hacia la persona de Eastman, el abogado de Donald Trump. Su incorporación es una muestra más de que el fiscal del caso, Jack Smith, tratará de demostrar ante la jueza Chutkan, si el caso va finalmente a juicio, que Donald Trump trató de aferrarse al poder y de que en ese intento cometió por lo menos 4 delitos de los que se les está acusando. El éxito de dicho plan dependía de la actuación de su vicepresidente, Mike Pence. El día 6 de enero de 2021, en un mitin ante sus seguidores, Trump dijo, si lo recordáis, si Mike Pence hace lo correcto, ganamos las elecciones, nos convertimos en presidente y vosotros sois felices. Trump intervenía junto a la Casa Blanca, desde donde parte de los asistentes se dirigieron luego al asalto del Capitolio, que dista más o menos un par de kilómetros de distancia de punto a punto. El documento lleva un encabezado que dice escenario enero, día 6, o sea 6 de enero, y parte de la premisa de que desde 7 estados donde el resultado había estado muy ajustado, se enviaban a Pence 2 listas diferentes, totalmente diferentes, de electores del colegio electoral, los que realmente eligen al presidente. Tras una primera disquisición sobre la constitucionalidad de la legislación electoral o no, se pasa directamente al plan. Ese plan tiene el fin, la finalidad revelada por primera vez en el libro Peril de los periodistas Bob Woodward y Robert Costa. Woodward es el periodista que destapó junto con una investigación muy precisa el Watergate, para situarnos. Y señalan a Eastman como el autor, vamos a decir, el autor intelectual de este supuesto, presunto intento de golpe. Dice, este es el escenario que proponemos, para enumerar a continuación una serie de pasos que persiguen la finalidad de proclamar a Donald Trump presidente en una suerte de autogolpe de Estado. El primero, el vicepresidente Mike Pence presidiendo la sesión conjunta, o bien el senador
Tim Grassley, si Pence se recusa, comienza a abrir y contar las papeletas, empezando por Alabama, sin conceder que se requiera ese procedimiento especificado por la ley del recuento electoral. Punto número 2. Cuando llegue a Arizona, anuncia que tiene varias listas de electores, por lo que va a aplazar la decisión al respecto hasta que termine en los demás estados. El punto número 3, al final, anuncia que debido a las disputas en 7 estados, no hay electores que puedan considerarse válidamente designados en dichos estados. Eso significa que el número total de electores designados, el lenguaje de la 12ª enmienda, es 454. Esa interpretación de la 12ª enmienda también ha sido propuesta por el profesor de Derecho de Harvard, Lawrence Tribe. Por lo tanto, una mayoría de los electores designados sería 228. En ese momento hay 232 votos para Trump, casualmente, y 222 votos para Biden. Pence, entonces, da el mazo, es decir, para proclamar de esta forma presidente a Donald Trump y presidente reelecto. Esos son los 3 primeros pasos, tal y como se describen en este plan. El plan contiene más puntos por si la cosa se va complicando. Si los demócratas señalaban que era necesario alcanzar 270 votos exigidos para poder proclamar presidente, la forma de proceder en tal caso, tal y como queda señalada en el documento, es la siguiente, y vuelvo a citar textualmente. Pence dice: bien, de conformidad con la 12ª enmienda, ningún candidato ha alcanzado la mayoría necesaria. Eso envía el asunto a la Cámara de Representantes, ¿entiende?, donde las votaciones se harán por estados. La representación de cada estado tendrá un voto. Los republicanos controlan actualmente, en aquel momento, 26 delegaciones estatales, la mayoría mínima necesaria para ganar de esta forma la votación. El presidente Trump también es reelegido de esta forma. Señala la propuesta de origen no identificado, aunque se adjudica en el plano intelectual al abogado de Donald Trump, el señor Eastman. El plan incluía más sugerencias para hacer frente a posibles complicaciones en dicho trámite parlamentario, incluido el recurso al filibusterismo. Antes de concluir, vuelvo a hacer la cita textual, lo principal aquí es que Pence haga esto sin pedir permiso, ya sea de una votación de la sesión conjunta o del tribunal. Dejemos que la otra parte impugne sus sanciones ante el tribunal, donde de nuevo Tribe y otros alegan que se trata de cuestiones políticas no justiciables para conseguir que esas acciones sean desestimadas. El hecho es que la Constitución asigna este poder al vicepresidente, por lo tanto a Mike Pence, como árbitro último. Deberíamos tomar todas nuestras medidas teniendo esto en cuenta. Es como afirma el documento en una primera persona del plural, es decir, en un we. El vicepresidente no quiso plegarse a esta presión por parte de Donald Trump, que en su mitin junto a la Casa Blanca había dicho: Mike Pence va a tener que cortar por lo sano y si no lo hace será un día muy triste para nuestro país, y Mike Pence, espero que te plantes por el bien de nuestra Constitución y por el bien de nuestro país, y si no lo haces voy a estar muy decepcionado contigo, te lo digo ya mismo. El vicepresidente Mike Pence aceptó las listas legítimas de electores que aportaron los estados. El proceso de certificación del resultado electoral se interrumpió por el asalto al Capitolio. Recordar que los que estaban asaltando el Capitolio gritaban: colguemos a Mike Pence. El ex vicepresidente Mike Pence, recordemos que es uno de los republicanos que se ha desmarcado de la candidatura de Donald Trump para las elecciones del próximo 5 de noviembre. Hay también una serie de declaraciones muy interesantes que luego tendremos ocasión de tratar a lo largo de este programa para comprender un poco más la mente de Donald Trump vista por personas que tienen cualidades y elementos de valor y una carrera profesional suficiente como para dar una opinión que merezca la pena escucharse. Se ha señalado que no puede en conciencia pedir el voto para él y
A lo largo de esa semana, Trump ha dicho que el día 6 de enero de 2021 fue un día de amor. Bueno, está claro que quizás sí, fue un día de amor, pero lo que no sabemos es exactamente a qué, pero desde luego a según qué procedimientos fijados en la ley y en la Constitución, quizás no es la palabra amor. En fin, vamos a entrar en el bloque de análisis de la administración Biden-Harris. El mandato de Joe Biden como 46º presidente de Estados Unidos y de Kamala Harris como 49ª vicepresidente inicia con la toma de posesión el día 20 de enero de 2021. Biden, que es miembro del Partido Demócrata, anteriormente se había ya desempeñado como vicepresidente durante los 2 mandatos del presidente Barack Obama. Después de su toma de posesión, se convierte en el presidente con mayor edad en la historia de Estados Unidos y rompía así el récord que había fijado Ronald Reagan en este sentido. Biden asume el cargo con 3 retos fundamentales: la pandemia de la COVID-19, la crisis económica subsiguiente y la polarización política. Las acciones del primer día de su presidencia incluye restaurar la participación de Estados Unidos en el Acuerdo de París, revocar el permiso para el oleoducto Keystone XL y detener la financiación del muro fronterizo de Donald Trump. El segundo día emite una serie de órdenes ejecutivas para reducir el impacto de la COVID-19, lo que incluye la invocación de la Ley de Producción de Defensa de 1950, y estableció el objetivo temprano de alcanzar los 100 millones de vacunas para la COVID-19 en Estados Unidos durante los primeros 100 días de su mandato. La primera legislación más importante que firma Joe Biden es la Ley del Plan de Rescate de Estados Unidos de 2021, un proyecto de ley de estímulo de 1,9 billones de dólares estadounidenses que establece temporalmente un seguro de desempleo ampliado y que envía cheques de estímulo de 1.400 millones de dólares a la mayoría de los estadounidenses en respuesta a la continua presión económica que se deriva de la COVID-19. Firmó la Ley Bipartidista de Inversión en Infraestructura y Empleos, un plan a 10 años, negociado por el presidente Biden junto con demócratas y republicanos en el Congreso, para invertir en carreteras, puentes, transporte público, puertos, acceso a banda ancha en Estados Unidos, etc. Biden propuso una importante expansión de la red de la seguridad social en Estados Unidos. Lo hizo a través de la ley Build Back Better, pero esos esfuerzos, junto con la legislación sobre el derecho al voto, fracasaron en el Congreso. En agosto del año 2022, Biden firmó la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, un proyecto de ley de asignaciones nacionales que incluía algunas de las disposiciones de la ley Build Back Better, después de que el proyecto de ley en su totalidad no se pudiera aprobar. Incluía una importante inversión desde el gobierno federal en el clima y la producción nacional de energía limpia, créditos fiscales para paneles solares, automóviles eléctricos, otros programas de energía para el hogar, además de una extensión de 3 años de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible, un tope al precio de la insulina y una disposición que permitía a Medicare negociar precios de medicamentos. A finales del año 2022, Biden firma la Ley de Respeto al Matrimonio, deroga la Ley de Defensa del Matrimonio, codifica el matrimonio entre personas del mismo sexo y el matrimonio interracial en Estados Unidos. Además de otras leyes nacionales firmadas durante su mandato, hay que incluir la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras, la primera ley federal importante en cuanto a control de armas en unas prácticamente 3 décadas, la Ley de Chips y Ciencia, que refuerza la industria de los semiconductores y la industria manufacturera, la Ley Honoring Our Pact, que amplía la atención médica para los veteranos estadounidenses, la Ley de Reforma del Conteo Electoral y mejora la transición presidencial, la Ley de la Independencia Nacional Juneteenth, que convierte el Juneteenth
en un festivo federal en Estados Unidos. Nombró también a Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema de Estados Unidos, la primera mujer negra en servir en dicho órgano judicial. En respuesta a la crisis del techo de la deuda de 2023, Biden negoció y firmó la Ley de Responsabilidad Fiscal del 2023, que restringe el gasto federal para los años 2024 y 2025. Implementó cambios menores implementaba, como te decía, cambios menores en el programa de asistencia nutricional suplementaria o SNAP, y también en la asistencia temporal para familias necesitadas, lo que incluía una reforma de los permisos de energía. Recuperaba también algunos fondos del IRS y dinero no gastado en el contexto de la COVID-19. Suspendió el techo de deuda hasta el 1 de enero de 2025. Estableció también el Cuerpo Estadounidense del Clima. Creó la primera oficina de prevención de violencia con armas de fuego de la Casa Blanca. El 26 de septiembre del año pasado, Biden también hizo algo bastante interesante, como fue visitar una línea de piquetes de la United Auto Workers durante la huelga de esos trabajadores en 2023, convirtiéndose en el primer presidente de Estados Unidos en visitar uno y en mostrar su apoyo abiertamente a favor de sus reivindicaciones, algo que evidentemente lo puso en la línea de choque con los intereses de, por ejemplo, Elon Musk y de Thiel y otros sostenedores y defensores del Partido Republicano en la persona del liderazgo de Donald Trump. Otro aspecto que también conviene señalar es que Biden cumplió rigurosamente las leyes antimonopolios cuando nombró a la señora Khan para dirigir la Comisión Federal de Comercio. En cuanto a la política exterior de la administración Biden-Harris, el propósito era restaurar a Estados Unidos en una posición de un liderazgo confiable entre las democracias globales para abordar los desafíos que estaba planteando tanto Rusia como China en diferentes órdenes. Biden firmó AUKUS, ya saben que AUKUS corresponde a las siglas de Australia, Reino Unido, Estados Unidos, una alianza de seguridad internacional. Apoyó la expansión de la OTAN como consecuencia de las acciones de Rusia en Ucrania, con las incorporaciones de Finlandia y de Suecia. Biden también aprobó una incursión que condujo a la muerte de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Jurashi, el líder del Estado Islámico. Aprobó un ataque con drones que mató a Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda. Completó la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de Afganistán, declarando el fin de los esfuerzos de construcción de nación y cambiando la política exterior de Estados Unidos hacia la competencia estratégica con China y, en menor medida, con Rusia. Sin embargo, durante la retirada, el gobierno afgano colapsó, los talibanes acabaron tomando el poder, lo que lleva a Biden a recibir críticas desde ambos partidos, demócrata y republicano. Respondió a la invasión rusa de Ucrania y lo hizo mediante la imposición de sanciones a Rusia, proporcionando también a Ucrania más de 100.000 millones de dólares en ayuda militar, económica, humanitaria, combinada. Luego profundizaremos un poquito más en este frente, en esta cuestión. Durante la guerra entre Israel y Hamas, Biden condenó las acciones de Hamas y otros militantes palestinos como terrorismo. Anunció el apoyo militar de Estados Unidos a Israel. También envió ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Trató de negociar una pausa temporal de 4 días, cosa que consiguió, donde se produjo el intercambio de rehenes. Biden negoció y supervisó el intercambio de prisioneros de Ankara de 2024, que fue el mayor intercambio de prisioneros desde el final de la Guerra Fría, que implicó la liberación de 26 personas, incluidos Ivan Gershkovich,
un exmarine de Estados Unidos, Paul Whelan. En ese contexto también se intercambió a Pablo González Yagüe o Pavel Rubtsov. Ya saben, se trata de ese periodista que todo apunta que podría haber sido miembro del GRU, la inteligencia militar rusa. Biden dio inicio su mandato con unos índices de aprobación que eran superiores al 50%. No obstante, como es habitual, estos fueron cayendo, sobre todo de manera significativa después de la retirada de Afganistán. Se mantuvieron a la baja a medida que el país experimentaba unas tasas de inflación alta, el aumento de precios de la gasolina, incluso cuando eventualmente se iba reduciendo. Su edad, su aptitud mental fueron un tema recurrente de discusión durante la presidencia. Finalmente, como sabemos, optó por no buscar la reelección. No obstante, Biden supervisó la recuperación económica más fuerte de cualquier nación del G7 después de la COVID-19 y una de las recuperaciones económicas más fuertes en la historia de Estados Unidos, rompiendo un récord de 70 años de bajo desempleo, creando más de 16 millones de puestos de trabajo nuevos, la mayor cantidad de cualquier presidente en tan solo un mandato. Debemos recordar también el colapso del Silicon Valley Bank en 2023. Biden expresó su oposición a que hubiera un rescate, que lo asumieran los contribuyentes. Afirmó que la desmantelación parcial de las regulaciones Dodd-Frank había contribuido a las quiebras bancarias. Recordemos también que Biden firma una orden ejecutiva destinada a apoyar a los fabricantes nacionales, aumentando la preferencia federal para la compra de los bienes fabricados total o parcialmente en Estados Unidos. Utilizó el término amplio leyes Made in America. El objetivo declarado de la orden ejecutiva no era otro que el de fortalecer todos los estatutos, regulaciones, reglas y órdenes ejecutivas relacionadas con la adjudicación de asistencia financiera federal o adquisiciones federales, incluidas aquellas que se refieren a compre en Estados Unidos. Esto incide, refuerza el plan sobre chips y sobre ciencia, que autorizó 52.000 millones de dólares estadounidenses para la investigación y fabricación de semiconductores nacionales, acelerando en la franja más avanzada y más puntera de los semiconductores para combatir el pulso de China y abrir la brecha con China, a la vez que acelerar la competencia y también la alianza, pero desde luego la competencia con otros grandes fabricantes de chips de tecnología en puntera, como puede ser Samsung, como puede ser TSMC, que también, por cierto, instala factorías en Estados Unidos. La idea es que la brecha de década o 2 décadas que tiene China en cuanto a los semiconductores más estratégicos se mantenga, no solo se mantenga, sino incluso que se abra más todavía esa brecha. Un detalle que es muy relevante para aquellas personas que afirman que China está atrapando a Estados Unidos, manifiestan obviamente un gran desconocimiento del mundo de los semiconductores y los chips, puesto que los chips de tecnología más punteros clave para la revolución industrial 4.0, que es tremendamente necesaria, no solo para China, sino para todos los bloques económicos y para poder avanzar en objetivos de mayor consolidación y de mayor estabilización social. El papel de China va muy, muy, muy retrasado, hasta el punto que también, por ejemplo, en su aplicación militar hemos visto recientemente la preferencia de Rusia por hacerse con chips occidentales en lugar de los chips chinos para sus armas. En cuanto al comercio, el Wall Street Journal informaba que en lugar de negociar el acceso a los mercados chinos para las grandes empresas de Estados Unidos de servicios financieros y farmacéuticos, la administración Biden le sugería que podría centrarse en las políticas comerciales que impulsaran las exportaciones o el empleo interno.
La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, dijo que la administración quiere una política comercial centrada en los trabajadores. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, aplicó de forma exhaustiva las normas comerciales para tratar de combatir las prácticas desleales de China. Así, por ejemplo, más recientemente, en mayo de este año, de 2024, la administración Biden aumentó los aranceles a las importaciones chinas, lo que incluía la duplicación para las células solares, una triplicación para las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos y un aumento para el acero, el aluminio y equipos médicos. Se trata de la primera vez que los minerales críticos, lo que incluye los imanes de tierras raras, componentes exclusivamente estratégicos, claves para los vehículos eléctricos y también para los híbridos, se ha incluido de forma específica en estos aranceles. China, recordemos, produce y refina más del 90% del material de tierras raras del mundo, lo que va a obligar, queramos o no, a una búsqueda, y no solo búsqueda, porque tenemos, por ejemplo, ubicados yacimientos muy importantes, algunos de ellos, por cierto, en España, sino a la puesta en marcha y a la ejecución de grandes proyectos industriales que sean capaces de conectar todo este material y hacerlo distribuir hacia el salto de la nueva revolución industrial en la que ya estamos inmersos. Ya no es algo que estamos hablando del futuro lejano, es algo que no podemos permitir que descarrile desde el frente social y desde el frente laboral, etcétera, sino que también estamos hablando de algo que es sumamente estratégico y que no podemos dejar pasar. Así que esto también es un toque de atención, por ejemplo, para las industrias y en el caso de España, para las administraciones públicas y para los inversores. Focalícense en esto, por favor, actúen con cabeza de una vez, porque no podemos seguir perdiendo el tiempo, ni recursos, ni tampoco oportunidades laborales a la hora de no solo generar, como estamos generando, bien, una serie de elementos claves en cuanto a datos y energía, que eso es evidente, tenemos que mejorar eso, pero desde luego tenemos que poner en marcha todo esto, porque al final también es cierto que no es conveniente depender de China en esas proporciones, estamos hablando del 90%, sino que estamos hablando también de afianzar nuestras capacidades de crecimiento y que evidentemente pues China también se ha de expandir, y no solo China sino otras economías de otros países se han de expandir, de hecho buscan esa expansión. Para eso se está invirtiendo en datos, para eso se está invirtiendo en toda una serie de elementos que tienen una fuerza de tracción enorme hacia la producción y hacia la creación de puestos de trabajo y demás. Es decir, que esto no solo sirve para Estados Unidos, sino que también debería servir, y mucho, para la Unión Europea. En ese sentido, el informe de Mario Draghi es oportuno, es necesario. Aquí también debemos, en ese caso, ser honestos y felicitar, por ejemplo, al Gobierno de España, porque sí ha hecho bien en recoger el guante, por lo menos, y en tratar de generar un debate y un espacio dentro de la Unión Europea a la hora de crear grupos de aplicación y de ensayo a la hora de luego generar, digamos, una doctrina que la Unión Europea debe empezar a aplicar cuanto antes para reducir esta serie de brechas tanto con China como con Estados Unidos, y posicionarnos en los diferentes zonas, diferentes bloques económicos que se están incorporando o ya están en el comercio global perfectamente, lo que también nos lleva a incidir en la necesidad de crear espacios políticos globales eficientes, justos y éticos en la medida de lo posible para poder gestionar todo esto. Precisamente esto me lleva al plano de la fiscalidad internacional, y recuerdo que el 1 de julio de 2021
los funcionarios de finanzas de 130 países acordaron planes para una nueva política fiscal internacional. Esto es algo que se hizo también bajo la presidencia de la administración Biden-Harris. Todas las principales economías acordaron aprobar leyes nacionales que exigirán a las corporaciones pagar al menos el 15% de impuestos sobre la renta en los países que están operando. Esta nueva política pondría fin a la práctica de ubicar las sedes mundiales en países pequeños con tasas impositivas muy bajas. Los gobiernos esperan de esta forma recuperar parte de los ingresos perdidos, que se estiman entre los 100.000 y los 240.000 millones de dólares cada año. Este nuevo sistema fue promovido por la administración Biden y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. De hecho, el secretario general de la OCDE afirmó que este paquete histórico iba a garantizar que las grandes empresas multinacionales fueran pagando una parte cada vez más justa de impuestos en todas partes. En cuanto a los derechos LGBT, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dio a conocer los esfuerzos en 2022 para prevenir la discriminación anti-LGBT en los programas de alimentación, incluidos programas de almuerzos escolares, que resultó en 20 demandas de 20 fiscales generales republicanos. En diciembre de 2022, Biden firmó la Ley de Respeto al Matrimonio, que he mencionado antes, y requirió que los estados reconocieran los certificados de matrimonio de otros estados para estadounidenses LGBT, garantizando algunas libertades religiosas. El proyecto de ley surge de un impulso de los demócratas para codificar el matrimonio entre personas del mismo sexo después de la decisión Dobbs, en particular el impulso de Clarence Thomas para reconsiderar otros precedentes. En enero del 2023, la administración Biden publicó una agenda para que los estadounidenses LGBTQI+, conozcan sus experiencias en interactuar con la agencia federal o con cualquier agencia federal y las disparidades que enfrentan en su vida diaria, además de documentar cuántas personas LGTB viven en Estados Unidos. En cuanto a la política espacial, la administración Biden-Harris revirtió el método de la administración de Donald Trump de utilizar el Consejo Nacional del Espacio para coordinar políticas espaciales comerciales, civiles y militares. En su lugar, utilizó el Consejo de Seguridad Nacional para así emitir memorandos de seguridad nacional en lugar de las directivas de política espacial del Consejo Espacial. La administración Biden renovó el Consejo Nacional del Espacio, presidido por la vicepresidenta Harris, para ayudar al presidente a generar políticas y estrategias espaciales nacionales y sincronizarlas, así las actividades espaciales de Estados Unidos en diferentes órdenes. Harris ha venido celebrando reuniones con los líderes de 5 países para discutir la cooperación internacional en las cuestiones espaciales, el evento clave, puesto que hoy día trabajamos en red. No es algo que un país o un bloque haga solo, no. Necesitas la cooperación de diferentes elementos, ya sea desde la producción de los componentes o los elementos para producirlos, como la tecnología, patentes, cooperación de otras agencias espaciales, en definitiva, tanto públicas como también privadas. Biden, a su vez, nombró a Bill Nelson, que fue astronauta y además ex senador, para el puesto de administrador de la NASA, algo que permitió ver una unanimidad en la votación del Senado en abril de 2021. La administración también continuó el programa Artemis para enviar humanos a la Luna otra vez. La administración ha estado enfatizando mucho el papel de la NASA en el estudio del cambio climático. En abril de 2021, como parte de la primera solicitud de presupuesto anual, Biden propone el presupuesto de unos 24.800 millones de dólares estadounidenses para la NASA en 2022, lo que significa un aumento de 1.500 millones con respecto a lo que el Congreso asignó en 2021. La propuesta incluía financiación para el programa Artemis, para una nueva misión tripulada de aterrizaje en la Luna. La propuesta también
contaba con un aumento del 12,5% para la División de Ciencias de la Tierra de la NASA, así como un aumento del 22% para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que opera una flota de satélites meteorológicos. Estas medidas tenían como objetivo utilizar herramientas espaciales para estudiar el cambio climático. El 1 de diciembre de 2021 también Biden anunciaba el nuevo marco para la política espacial en Estados Unidos, el marco de prioridades espaciales, que explica el enfoque de la administración Biden-Harris para la actividad espacial comercial, civil y militar. Hay también un énfasis muy marcado en la lucha contra el cambio climático y en la inversión en educación, sobre todo en lo que se llama STEM, que ya saben que son las siglas para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es el propósito de mejorar la utilización y la docencia de estos campos del saber humano en la formación para optimizar luego las capacidades de estos países a la hora de alcanzar objetivos económicos y de desarrollo social, desde luego. Con esto cerraríamos este bloque y entraríamos en el bloque de política internacional. Ahora vamos a señalar simplemente una serie de elementos que conviene que tengamos presente, aunque luego tendremos oportunidad de profundizar en los más estratégicos. Vamos a empezar por China. La administración Biden-Harris ha mantenido la línea de ir endureciendo las posiciones hacia China. Se ha descrito a China como el competidor más serio, que plantea desafíos en la prosperidad, la seguridad y los valores democráticos. En este sentido, por ejemplo, el presidente Biden mostró su respaldo al informe del exsecretario de Estado Mike Pompeo con la administración Trump-Pence con respecto a las acusaciones de genocidio en China contra los musulmanes de etnia túrquica uigur. A su vez, en marzo de 2021, el secretario de Estado, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y otros funcionarios de la administración se reunieron con el miembro del Politburó del Partido Comunista de China, Yang Jiechi, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y otros funcionarios en Alaska. Mantuvieron intercambios con respecto al abuso de los derechos humanos por parte de China, los ciberataques, las amenazas contra Taiwán, la represión en Xinjiang contra los uigures, Hong Kong, además de otras cuestiones de interés de Estados Unidos. A lo que China evidentemente replicó que Estados Unidos no tiene la cualificación para hablar con China desde una posición de fuerza y que nos sirve de modelo a los demás, afirmando al final que el desarrollo y el fortalecimiento de China son imparables. A su vez, en abril de 2021, la administración Biden trató de organizar un frente en cuanto a aliados para considerar un boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing. El portavoz de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo que era algo que estaba en términos de discutir. En mayo de 2021 la administración eliminó al fabricante chino de teléfonos móviles Xiaomi de la lista negra militar, revirtiendo así la decisión de la administración Trump-Pence. El 3 de junio de 2021 Biden anuncia una orden ejecutiva que prohibía a los estadounidenses invertir en 59 empresas chinas, lo que incluía al coloso Huawei. En octubre del 21 Biden afirma que está preocupado por los misiles hipersónicos chinos.
días después de que China probara, por cierto, un misil hipersónico con capacidad nuclear, que dio la vuelta al mundo antes de acelerar y alcanzar el objetivo que tenía fijado. En diciembre del año 2021, la coalición de organizaciones judías, lo que incluye el Comité Judío Americano y la Asamblea Rabínica, emite una carta abierta al presidente Joe Biden instando a tomar medidas adicionales en respuesta a lo que se describe en dicha carta como el genocidio de la etnia uigur en China. A finales de enero y principios de febrero de 2023, funcionarios de defensa, tanto de Estados Unidos como de Canadá, recordemos que estaban rastreando un globo de gran altitud operado por China, que había sido flotando en el espacio de la parte norte del continente americano. El primer avistamiento se reporta el 1 de febrero, cuando un avión comercial informa volar muy cerca de él. Al final de esos globos fueron derribados. En cuanto a Taiwán, Joe Biden afirma que las fuerzas de Estados Unidos defenderían a Taiwán en caso de una invasión china. Su declaración más explícita sobre este tema, lo que provoca una respuesta enojada por parte de China, que dice que enviaba la señal equivocada a quienes buscaban un Taiwán independiente. La política se declaró en contraste con la exclusión anterior de Biden de las tropas sobre el terreno y los aviones en el aire para el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su conflicto con Rusia. Sin profundizar demasiado, hay que citar el frente de Cuba, un elemento que ha tratado de la administración de controlar para evitar otro desembarco masivo de personas buscando refugio en Estados Unidos. Está la cuestión también del Caribe en general, por supuesto la cuestión de Venezuela, que eso es algo que trataremos en un episodio en esta tercera temporada más adelante, aquí en la llamada de Paralos. Sobre Afganistán ya hemos tenido ocasión de hablar y más o menos conocer un poquito la evolución. Con respecto a África, Biden fue anfitrión de la cumbre de 3 días entre Estados Unidos y África, celebrada en Washington en diciembre del año 2022. Acudieron 49 líderes nacionales africanos. Se trataba de la primera cumbre que sucedía de estas características desde el año 2014, produciéndose una especie de elipsis durante el mandato sobre todo de Donald Trump. En la cumbre, Biden anunció el apoyo de Estados Unidos a la incorporación de la Unión Africana al grupo del G20, de las principales economías del mundo. Eso es un objetivo largamente buscado por parte de la Unión Africana. La cumbre fue parte del esfuerzo más amplio de Estados Unidos también para reconstruir relaciones Estados Unidos-África y tratar de contrarrestar así la influencia de China en el continente en una pugna por los modelos industriales y tecnológicos que están desarrollando tanto China como Estados Unidos a nivel global. Durante la cumbre, la administración anunció $800 millones en nuevos acuerdos con Cisco Systems y Cibastion para combatir las ciberamenazas dirigidas a África. Esto es un intento, claramente, por frenar el dominio en este espacio de Huawei en África. La administración también firmó un memorando de entendimiento con respecto al apoyo del área de libre comercio continental africana, que es seguramente el área de libre comercio más grande del mundo. Comprometió $55.000 millones estadounidenses para África en los siguientes 3 años, que se centraban en iniciativas estadounidenses preexistentes. Caso de la ley Prosper Africa, Africa Growth and Opportunity, que se centra en el campo del comercio, así como la iniciativa Power Africa, que tiene como objetivo el aumento de las conexiones de los africanos con la red eléctrica. La administración también enfatizó mucho las iniciativas de tecnología y ciberseguridad, salud, energía limpia, medio ambiente, entre otras áreas. También comprometió Biden $2.000 millones
estadounidenses adicionales para ayuda humanitaria de emergencia, 11.000 millones adicionales para programas de seguridad alimentaria en África. La Administración también amplió lazos con África Occidental, lo que incluye el apoyo a mejoras de infraestructura en el puerto de Cotonú, en Benín, parte clave estratégica, de hecho, en la economía de la región de África Occidental. Biden también nombró diplomático estadounidense de larga trayectoria y contrastada experiencia, Johnny Carson, para la coordinación e implementación de estas acciones acordadas en la cumbre. El senador Bob Menéndez, que es presidente demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, criticó a la administración Biden por dudar en imponer sanciones a los gobiernos de Sudán y Etiopía. Estamos hablando de todo lo que sucede alrededor de Tigray. Otro aspecto que tenemos que mencionar es la referencia al genocidio armenio. El 24 de abril de 2021, la administración Biden declara que las matanzas de armenios que perpetraron los turcos al principio del siglo XX, en el paso entre el Imperio Otomano y la formación de la República de Turquía, fueron un genocidio. Es el primer presidente de Estados Unidos que reconoce de manera oficial el genocidio armenio, y hay que entenderlo también como un elemento enfocado hacia el Cáucaso Sur y la estabilización del mismo en cuanto a las posiciones de Rusia en retirada. Evidentemente no puede gestionar el Cáucaso Sur y posiblemente, como siga así la cosa, depende cómo evolucione, incluso el Cáucaso Norte podría generarle problemas a Rusia. Pasando ya sobre otro tema que conviene que mencionemos, es el tema del Quad y la región del Indo-Pacífico. Recordemos, marzo de 2021, Biden celebra una reunión entonces virtual con los líderes de Japón, India y Australia. Esta alianza de países se conoce como el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, o Quad simplemente. Trabajan juntos para abordar la expansión de la presencia de China en la región, la región del Indo-Pacífico. Además de ello, el 23 de mayo de 2022 lanzó Biden el Marco Económico Indo-Pacífico para la Prosperidad, el IPF, si estamos hablando por sus siglas en inglés, para contrarrestar así la creciente influencia tanto económica como política de China en esta región. En el momento del lanzamiento contaba con 12 socios, entre ellos Australia, Brunei, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. La respuesta de China fue describir a esta agrupación como un club cerrado y exclusivo. En noviembre de 2023, bajo la presión de los demócratas del Congreso, la administración Biden detuvo los planes para el componente comercial del IPEF. En agosto de 2022, la administración Biden también anuncia que va a organizar la cumbre de Estados Unidos y de los países insulares del Pacífico en septiembre del 2022, que coincidió con la semana del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También hemos de resaltar, el 18 de agosto de 2023, Biden recibe al primer ministro japonés, Fumio Kishida, y al presidente de Corea del Sur, el señor Yoon Suk-yeol, en Camp David, sobre esta cuestión. Recuerda que dediqué un programa de la anterior temporada que te aconsejo repasar, porque hablábamos de esas dos posibles trilaterales, es decir, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, por un lado, Corea del Norte, Rusia y China, y analicé desde diferentes puntos de vista
lo que podíamos esperar y que era quizá posible encontrarnos con respecto a esas trilaterales. Era hablar también, por supuesto, de Birmania. El 1 de febrero de 2021, Biden condena el golpe de Estado en Myanmar, pide la liberación de los funcionarios detenidos. El 5 de marzo también Biden impuso sanciones al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa de Myanmar, además de ciertos conglomerados de la Junta Militar. El 22 de marzo del mismo año, el secretario de Estado anuncia sanciones a varios generales en respuesta a la violenta represión de protestas pacíficas. También he de señalar Irlanda del Norte. Biden reiteró su compromiso de mantener la paz en Irlanda del Norte, resistiéndose así a la posibilidad de una frontera dura como resultado del Brexit. Esto es relevante a la hora de entender el funcionamiento y las capacidades de poder mantener el acuerdo de Viernes Santo en un sentido óptimo y, por supuesto, de ver cómo evoluciona la política entre Irlanda, la Unión Europea y el Reino Unido. En cuanto a Arabia Saudí o Saudita, estamos hablando en español, y el Yemen, Biden ordenó detener la venta de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, algo que la administración Trump había acordado de forma previa. El contexto viene dado porque 2 años antes de este momento se produce el asesinato de Jamal Khashoggi. Se informa que el príncipe heredero Mohammed bin Salman sería seguramente el culpado por ese asesinato de ese periodista vinculado a ciertos aspectos de la hermandad de los hermanos musulmanes, tal y como concluye la CIA. El 4 de febrero de 2021, la administración Biden también anunció que pondría fin a su apoyo a la campaña de bombardeos que estaba liderando Arabia Saudita en Yemen. En septiembre de ese año, el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, se reúne en Arabia Saudita para discutir con Mohammed bin Salman la cuestión de los precios del petróleo, que en ese momento marcaban se movían en la franja más alta de lo que habíamos visto en el contexto de la crisis y de la recesión económica causada por la pandemia de COVID-19. La administración Biden fue presionada sobre posibles acuerdos petroleros con Arabia Saudita, con Venezuela y con Irán, que permitirían aumentar la producción de crudo. No obstante, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos rechazaron esas solicitudes por parte de la administración estadounidense. Otro aspecto que podíamos tratar un poco más en consideración es el interés que ha puesto la administración Biden por los derechos de la comunidad LGTBI en todo el mundo. Así, por ejemplo, el 4 de febrero de 2021 Biden emitió ese memorando presidencial para la ampliación de la protección de los derechos LGBT en todo el mundo, lo que incluye la posibilidad de imponer sanciones financieras. En este sentido, como aplicación de todo esto, Biden anunció que iba a eliminar a Uganda del acuerdo comercial de la Ley de Crecimiento de Oportunidades para África debido al proyecto de ley anti-LGTBI en el país, que incluía pena de muerte por lo que se tipificaba como homosexualidad agravada y cadena perpetua por el simple hecho de identificarse como persona LGTBI. En cuanto a política internacional, luego entraré más específicamente en las cuestiones de Ucrania, Rusia, Israel, Irán, pero vamos a cerrar por tratar toda la cuestión con respecto a la investigación del fiscal especial y
Para poner contexto, muy brevemente, los abogados de Biden informan a la Administración Nacional de Archivos en noviembre de 2022 que se habían encontrado documentos clasificados anteriores a la presidencia de Biden en el Penn Biden Center. Días más tarde, el fiscal general Garland encargó al fiscal federal John R. Lausch Jr. que llevara a cabo una investigación inicial. El 5 de enero de 2023, Lausch informa a Garland que estaba justificada la asignación de un fiscal especial. El 12 de enero, Garland anuncia que estaba nombrando a un fiscal especial para investigar la posible remoción y retención no autorizada de documentos clasificados o buenos registros. Nombra para ello a Robert K. Hur como fiscal especial. Hur publica su informe el día 8 de febrero de este año, 2024, y afirma que la evidencia no establece la culpabilidad del señor Biden más allá de una duda razonable. La conclusión final del informe es que no se ajustan cargos criminales en este asunto y que sería lo mismo incluso si no hubiera una política contra la acusación de un presidente en funciones. En este sentido, también debemos señalar que Donald Trump tuvo bajo su poder documentos clasificados y que a mediados de julio de este mismo año 2024 una jueza desestimó la acusación contra Trump por dichos documentos y por lo que había hecho con respecto a los mismos. Estamos hablando de documentos que incluían registros del Pentágono y de la CIA, pero, insisto, la jueza desestimaba la acusación contra Donald Trump también por este caso. Muchas gracias por tu amable escucha. Aquí finaliza la primera parte de las diferentes en las que he dividido este episodio primero de la tercera temporada. Lo he hecho así, dividirlo en diferentes partes, porque si no el archivo de audio era realmente bastante grande y de esta manera, al fraccionarlo, pretendo que se te haga más fácil poder escucharlo y consultarlo las veces que tú desees. Próximamente, seguramente, si me escuchas a través de cualquier plataforma que no sea YouTube, de las que este podcast emite, podrás escucharme en la segunda parte si lo deseas, y te animo a que lo hagas así. El próximo miércoles, como te digo, 23 de octubre, arrancará la segunda parte y lo hará con el balance de la administración Biden-Harris. Muchas gracias de nuevo por tu amable escucha y te emplazo para muy pronto.